Ok, entonces el tema que tenemos para hoy, domingo 4 de junio, vamos a hablar de la terminación ing o en español ing. Esta terminación se agrega básicamente al final de un verbo. Entonces, como que si le estuviéramos añadiendo la terminación ando o endo, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra light, que significa luz, pero como verbo significa alumbrar. Entonces, si le agregamos esta parte al final, decimos lighting, sería alumbrando. Si aquí tenemos work, trabajar, y si le agregamos la terminación, decimos working, trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos offer, que es ofrecer. Si decimos offering, offering sería ofreciendo. Aquí tenemos dark, que es oscuro, como verbo oscurecer. Si decimos darking, pues oscureciendo. Aquí tenemos plant, que es planta, como verbo plantar. Pues si decimos planting, estamos diciendo plantando. Smile sería sonrisa, como verbo sonreír. Smiling sería sonriendo. Aquí flower, que es flor o florecer. Si decimos flowering, sería floreciendo. Y por último tenemos end, que es terminar. Si decimos ending, pues sería terminando. Entonces, de esta manera se usa la terminación ing o ing en español. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, nada. Ok, entonces continuamos. Continuamos con el siguiente tema. Aquí tenemos el presente continuo, que se utiliza para hablar de acciones que suceden en el momento en que uno dice la oración o en el que uno dice la expresión. Entonces, para formar este tiempo verbal, primero necesitamos colocar un pronombre personal. No necesariamente un pronombre personal, puede ser un sujeto, puede ser una mesa, un perro, un gato, José, María, lo que sea. Luego necesitamos el verbo to be. Si no saben qué es el verbo to be, vayan al canal de YouTube, que ahí en la primera lección explicábamos qué era el verbo to be y cómo se conjuga. Y por último, necesitamos un verbo con la terminación ing, o sea, con lo que explicamos ahora aquí. Esa es la última parte del presente continuo. Entonces, primero colocamos un pronombre personal. Por ejemplo, aquí yo coloco you. Este es el pronombre. Yavi dice, no escucho nada porque tienes que activar el audio con datos o wifi. Intenta activar el audio con datos móviles o wifi. Si no escucha. Ok. Entonces, eh, volviendo a la explicación, primero me pide un pronombre personal. Entonces aquí he colocado you. Ustedes pueden poner, como dije anteriormente, lo que sea, Pedro, María, Juan, la mesa, el perro, lo que sea. Entonces el verbo to be, eh, para el pronombre que se está usando, por ejemplo, si estamos usando you, el pronombre es, el verbo es are, o sea, you are. Entonces ya tenemos esta parte.
Y solo nos falta la última parte, que es el verbo y la terminación ing. Entonces aquí de ejemplo pusimos working. Entonces la frase dice you are working, sería tú estás trabajando. Por otro ejemplo, con el pronombre personal ponemos I y en el verbo ponemos am, o sea, decimos I am. Y luego el último verbo con la terminación ing, decimos I am smiling, o sea, yo estoy sonriendo. Otro ejemplo sería we are planting a tree. A tree es complemento en la oración. Lo importante es esta parte, que es el pronombre, el verbo y el otro verbo con la terminación ing. Esta parte de aquí es un complemento para darle más sentido. Que decimos we are planting a tree, sería nosotros estamos plantando un árbol. Y en esta frase para decir está oscureciendo, decimos it is dark. ¿Por qué? Si ustedes se fijan aquí solamente tenemos dos palabras. El verbo, en español tenemos dos palabras. El verbo to be y el otro verbo con la terminación ing. Pero ¿qué pasa? Que en inglés tenemos tres palabras. ¿Por qué? Porque la regla especifica que sí o sí tenemos que colocar un pronombre personal. O sea, en este caso, como no hacemos mención de personas o seres humanos, pues colocamos it. Y luego procedemos por lo demás, el verbo to be y el otro verbo. El verbo to be, que es is, para it, y luego el dark, que es oscurecer, más la terminación ing, que sería dark, it is dark, está oscureciendo. Y por último, I am saying hello, yo estoy diciendo hola. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo de este tema? Escriba en el chat si quieren, tienen una duda o díganlo con la voz. No, hasta el No, hasta el momento todo es momento todo es entendible, entendible, hermano. hermano. Perfecto. Ok, entonces, si nadie tiene preguntas, continuamos. Entonces aquí vamos a ver un vocabulario. Tenemos nuevas palabras. Tenemos hat, que es sombrero. Tenemos brother, que es hermano. Tenemos blue, que es azul. Europe, que es Europa. Garden, que es jardín. Here, que es aquí. Fork, que es tenedor. In, que es en. Dando clase Lane, de República Dominicana. Javi, el micrófono, please. Late, que es tarde. Mike, que es me. Sister, que es hermana. O el plural, sisters, hermanas. Sun, hijo. Sky, el cielo. Yellow, amarillo. Opposite, opuesto. Tú, a, day, día. Today, que es hoy. Y Monday, que es lunes. Aquí tenemos los meses del año. Tenemos January, que es enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre y diciembre. Y luego los días de la semana tenemos Monday, que es lunes. Tuesday, que es martes. Wednesday, que es miércoles. Thursday. Se está frizando. ¿Se frizó o se está normal?
Una pregunta, a veces escucho April en abril o otros sonidos. Eso depende de la zona en la que se está hablando. Lo que pasa es que en verdad no es una I, de que April, así, sino es como April. Lo que pasa es que por el tema de aprendizaje lo estamos diciendo lo más parecido posible para que se entienda. Pero sí, es como decir April, April, no April, así de que dan, April, no, April. Pero por tema de aprendizaje lo estamos diciendo lo más parecido posible para que lo aprendan y más o menos se le haga más fácil. Entonces, Friday es viernes, Saturday es sábado, Sunday que es domingo, week que es semana y luego weekend que es el fin de semana. Y por último tenemos las estaciones del año. Tenemos spring, que es primavera. Tenemos Perdón, summer. ahí en Perdón, ahí en Sunday, Sunday, fíjate que está fíjate que está escrito escrito con la A con la A Sunday. Sunday. Sería Sería Sunday con la Sunday U, con la U, ¿o no? sería ¿o no? Exactamente. Ok, ahora sí. Ok, luego continuamos. Estaciones del año: spring, primavera, summer, verano, fall, que es otoño, y luego winter, que es el invierno. Entonces, eso es la lección número 2. Vamos a volver a recapitular para... entonces, teníamos la terminación ing o ing en español, que se la agregamos al final de un verbo para como agregarle la terminación ando o endo del español. Por ejemplo, light, que es alumbrar, podemos decir lighting, que sería alumbrando. Work, working, trabajando. Offer, en offering, ofreciendo. Dark, en darking, oscureciendo. Plant, en planting, plantando. Smile, sonreír, smiling, sonriendo. Flower, flor, en flowering, floreciendo. End, terminar, y ending, terminando. Luego hablamos del presente continuo, que son acciones que suceden en el momento del habla, o sea, cuando las personas dicen la oración. Por ejemplo, se forma con un pronombre personal o un sujeto. Luego el verbo to be, dependiendo qué pronombre tenemos. Y luego un verbo con la terminación ing. Por ejemplo, you are working, tú estás trabajando. I am smiling, yo estoy sonriendo. We are planting a tree, estamos plantando un árbol. It is darking, está oscureciendo. En esta parte explicábamos que en español tenemos solo el verbo to be, y el verbo oscurecer en gerundio, que sería oscureciendo, está oscureciendo. Pero en inglés tenemos tres palabras. ¿Por qué? Porque en inglés la regla te especifica que sí o sí tienes que colocar el pronombre personal o el sujeto. En este caso, como la oración no hace mención de personas o de seres humanos, el pronombre que vamos a colocar puede ser it. Para esta oración ponemos el it y luego colocamos el verbo to be, dependiendo del pronombre. En este caso, como es it, ponemos is, o sea, it is, y luego dark, o sea, está oscureciendo. I am saying hello, yo estoy diciendo hola. Luego un grupo de palabras: hat, sombrero, brother, hermano, blue, azul, Europe, Europa, garden, jardín, here, aquí, fork, tenedor, in, en, late, tarde, my, mi, sister, hermana, sisters, hermanas, sun, hijo, sky, cielo, yellow, amarillo, opposite, opuesto, to sería a, day, que sería día, today significa hoy,
y Monday y lunes. Entonces, los meses del año: January, enero, February, febrero, March, marzo, April, abril. Recuerden, decimos April para que sea más parecido y lo puedan entender. May, que es mayo, June, que es junio, July, julio, August, agosto, September, septiembre, October, octubre, November, noviembre, December, diciembre. Y luego Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado, y Sunday, domingo, week, semana, y weekend, fin de semana. Las estaciones del año son spring, primavera, summer, verano, fall, otoño, y por último winter, invierno. Entonces, antes de terminar la reunión, ¿alguien tiene alguna pregunta?